Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 6, conformado por Nayeli Mocaví, Diego Jaime, Emiliano López, Miguel Ruelas y Valeria Zamora, y el día de hoy les vamos a hablar sobre el pseudohipoparatiroidismo. Los temas que veremos hoy son la definición, la etiología, el cuadro clínico, el receptor de PTH asociado a proteína G, el tratamiento y por último la conclusión. Como primer punto vamos a ver la definición. El pseudohipoparatiroidismo o PHP es un trastorno genético raro o poco frecuente que se parece al hipoparatiroidismo, que son los niveles bajos en la hormona paratiroidea. El PHP es causado por la falta de respuesta a la hormona paratiroidea en lugar de tener demasiado poco de la hormona en sí. Así como en el hipoparatiroidismo hay niveles bajos de calcio y niveles altos de fosfato en la sangre, el PHP es causado por cambios o mutaciones en el gen GNAS y otros genes. Ahora vamos a hablar un poco sobre la etiología. Las glándulas paratiroides producen la hormona paratiroidea o PTH, que ayuda a controlar los niveles de calcio, fósforo y vitamina D en la sangre y el hueso. Cuando hay pseudohipoparatiroidismo, el cuerpo produce la cantidad correcta de PTH, pero es resistente a su efecto. Entonces, esto causa niveles bajos de calcio y niveles altos de fosfato en la sangre. El pseudohipoparatiroidismo es heredado de una forma autosómica dominante. El tipo 1 es el tipo mejor estudiado. Este es causado por mutaciones en el gen GNAS. Este gen codifica una subunidad de una proteína llamada proteína G estimuladora o GSA, la cual es importante para la respuesta a las hormonas. De acuerdo al número y a la localización de las células que tienen el gen con la mutación y de la actividad de esta proteína, el tipo 1 se divide en tipos A, B y C. Hablando del cuadro clínico, este va a ser una representación de los procesos fisiológicos y químicos que se llevan a cabo para dar origen a la enfermedad. En este caso nos vamos a enfocar en el pseudohipoparatiroidismo. Estos van a contar con una hipocalcemia, que se refiere a aquella disminución de los iones calcio dentro de la sangre. También tenemos la hiperfosfatemia, que como su nombre lo indica, va a ser una producción excesiva de los iones fosfato, los cuales van a tener efectos tanto en los trastornos minerales y óseos como algunos sistemas cardiovasculares. Finalmente tenemos lo que es el aumento de la PTH, la cual va a tener gran importancia en cuanto a la liberación de los iones antes mencionados, es decir, de calcio y de fosfato presentes en intestino, en riñón y en los huesos. El pseudohipoparatiroidismo se va a caracterizar por tener un cuadro clínico específico, el cual es la osteodistrofia hereditaria de Albright, la cual va a contener 6 síntomas o signos presentes característicos, la cual se incluye la talla baja, la obesidad, el paciente va a tener una cara redondeada, va a tener braquidactilia, van a tener calcificaciones ectópicas, en este caso pueden ser de las manos, también incluso de cadera, y finalmente se van a caracterizar por tener un retraso mental. En el pseudohipoparatiroidismo, el receptor acoplado a proteína G muestra una aparente resistencia a la paratormona principalmente, pero también puede darse a la hormona luteinizante, TSH, y la GHRH. Lo que hace la paratormona es reabsorción de calcio en el túbulo contorneado distal, y si no se lleva a cabo la función de esta hormona, sucede lo que menciona mi compañera. Generalmente, la mayoría de los genes funcionan a través de la expresión de sus dos alelos, materno y paterno. Sin embargo, algunos genes tienen uno de sus alelos inactivados o improntado, con el fenómeno de imprinting. O sea, el individuo hereda los dos alelos, pero uno de ellos no se expresa o está inactivo, como en el caso del gen GNAS. La resistencia de la paratormona se debe al gen GNAS inactivado que la madre hereda al hijo. Ahora pasaré a explicar cómo es que funciona este mecanismo de forma normal. En las células del túbulo contorneado distal llega la paratormona a su receptor, y este pasa 7 veces por la membrana, como podemos ver en esta imagen. Este receptor está asociado a proteína G con sus debidas subunidades alfa, beta y gamma. Se une la paratormona al receptor y ocurre el intercambio de GDP por GTP en la unidad alfa. Y esta llega a activar la adenilato ciclasa, la cual realiza el intercambio de ATP por AMP cíclico y prosigue a realizar sus reacciones correspondientes. Ahora,
La subunidad alfa de la proteína G está codificada en el gen GNAS que mencioné al principio. Normalmente, el alelo paterno del gen GNAS es inactivado por imprinting. Por lo tanto, estas células funcionan con el alelo materno. Ahora, en esta enfermedad, el gen GNAS materno es metilado por una mutación y termina siendo inactivado. Entonces, esta célula que solamente es capaz de sintetizar la subunidad alfa de la proteína G con el alelo materno, ya no lo puede hacer. Como no hay síntesis de la subunidad alfa de la proteína G, la adenilato ciclasa no será activada. Por lo tanto, el paciente no responderá a la paratormona. Por eso el paciente viene con un supuesto hipoparatiroidismo. Supuesto porque el paciente no es que tenga una disminución de paratormona, pero en los estudios de laboratorio lo que se encuentra es una disminución de calcio y un aumento de fosfato. Estos dos siendo resultados similares a pacientes con hipotiroidismo. Pero no es porque haya una baja producción de paratormona, sino que hay una resistencia por parte de las células. Los objetivos del tratamiento son mantener los niveles séricos de calcio total e ionizado dentro del rango de referencia para evitar la hipercalciuria y suprimir los niveles de hormona paratiroidea a la normalidad. Esto es importante porque los niveles elevados de hormona paratiroidea en pacientes con pseudo-hipoparatiroidismo pueden causar una mayor remodelación ósea y enfermedad ósea hiperparatiroidea. Todos los pacientes con hipocalcemia sintomática severa deben ser tratados inicialmente con calcio intravenoso. La administración oral de calcio y metabolitos de la vitamina D alfa hidroxilada, como el calcitrol, aumentan los niveles de calcio al promover su absorción en los intestinos y la retención en los riñones. En adultos, debe administrarse 100 miligramos de calcio elemental durante 10 a 20 minutos y en niños 0.5 a 1 mililitros por kilogramo de gluconato de calcio al 10% durante 5 minutos para moderar el rendimiento nervioso y muscular y facilitar la función cardíaca normal. Los pacientes con pseudo-hipoparatiroidismo tipo 1B pueden desarrollar hiperparatiroidismo terciario, en el que ya se requiere una paratiroidectomía. A manera de conclusión y resumen, tenemos que el pseudo-hipoparatiroidismo va a ser una mutación en la que el gen GNAS de la madre pasa del cigoto de manera inactiva, provocando dos cosas. Uno, que las células que solo expresan el alelo materno ya no lo expresan, y finalmente no se produce la subunidad alfa, por lo tanto el paciente va a generar una resistencia a la hormona paratiroidea, generando una hipocalcemia, una hiperfosfatemia y un aumento de las concentraciones de la hormona paratiroidea. Y por el otro lado, tenemos que las células que expresan los dos alelos ya solo van a expresar uno, haciendo que el paciente tenga el fenotipo de osteodistrofia de Albright, con el mecanismo de haploinsuficiencia. Muchas gracias por su tiempo y dejamos aquí nuestras referencias. Que tengan una excelente vida.